Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la 10ª entrevista que tenemos de arte en tiempos de COVID. Sandrita, qué gusto, bienvenida. Edgar ya llegó, padrísimo. Muy bien, pues hoy vamos a platicar con el artista plástico Edgar Mendoza Mancillas. Hola Edgar, qué gusto. Pues aquí, muchísimas gracias, Caterine. Puntuales y bueno, un poquitín nervioso como siempre, pues bueno, te imaginarás. En fin, supongo que tú estás muy acostumbrada, ¿no? A todo esto. Ya tantito. Sí, bueno, ya después, la número 10, La madre número mía, 10. qué bonito número. Sí. Sin embargo, el día 13 es un poco rarillo, no soy supersticioso del todo, pero bueno, Jueves yo creo que 13. oye, como todo buen mexicano, ¿no? Somos un poquito de todo, ¿no? Y ese mundillo de las supersticiones y de todos estos temas, pues yo creo que lo traemos también un poco inmerso, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra forma de cómo pensamos la vida, ¿no? El mundo en general. Aquí tenemos a Sandrita Carvajal, pintora jalisciense. Ya llegó el maestro Sí, Ricardo Fernández, están conectando no, otros hombre, pintores. Qué hermanazo del gusto, alma. qué gusto, qué gusto. Sí, hombre, un gustazo. Pues quiero Sí, comentarles hombre. que estamos enlazándonos con Edgar Mendoza. Él se encuentra en Alicante, España. Él vive en España desde hace más de 20 años, a 20 años aproximadamente. Y Sí. bueno, pues es un súper gusto que hoy te tengamos aquí para poder platicar de tu experiencia, porque para mí en particular me resulta muy intrigante qué ocurre del otro lado del charco, como decimos aquí. ¿Qué pasa en Hombre, España? realmente no soy a lo mejor el más indicado, ni mucho menos para hablar los pormenores de lo que está sucediendo por acá en España, pero bueno, en términos generales, por supuesto, antes que nada, Caterina, de verdad, saludos a todos allá en México, la gente que me pueda estar observando aquí en España, pues también un besito y un abrazo. Y bueno, agradecerte antes que nada, Caterina, de verdad, a esta serie de entrevistas, la invitación, que me sumes, que la gente me conozca un poco porque realmente yo soy un poco desaparecido, estoy desaparecido de la escena en México Sí. en muchos sentidos. Hace muchos años que ya no estoy en mi patria querida, hace tiempo que no voy tan bien, y pues estoy desconectado. He estado escuchando las entrevistas, cada una de tus otros invitados, y bueno, he estado aprendiendo un montón de cosas, reflexionando sobre cada palabra que comentan. Obviamente algunas cosas, pues, sí, te pones a pensar, cómo pensamos cada uno, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, eso indica de alguna forma, Caterine, la gran diversidad de cada pintor, ¿no? Y por lógica, la diversidad de lo que hacemos, que es Sí, una claro. pintura en concreto. Y fíjate, eso indica que es que no hay ningún pintor ni ninguna pintura, me atrevería a decir, igual. Somos completamente diferentes y nuestra obra es completamente diferente, aunque pareciera que se pudiera parecer a otras en estilos o en conceptos, etcétera. Realmente son como las huellas digitales, ¿no? Son únicas. Cada pintura, cada pintor, somos únicos, y de ahí la riqueza y de ahí de que, pues, ¿por qué no decirlo, Catherine? Que la pintura por eso existió, existe y bueno, sin duda seguirá existiendo, o sea, a través del tiempo, definitivamente Mientras haya en seres sus humanos, modalidades. por Claro, supuesto. claro. Ya sea en la modalidad abstracta o en la figurativa, que yo creo que hablando de pintura son los dos grandes extremos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Amigos, desde luego, porque se retroalimentan entre sí,
pero sí son como los dos partes y de ahí se generan yo creo que todas las demás manchas y cosas figurativas que estamos creando todos los días, ¿no? En fin, Claro, perdón. todo lo que quede en medio de este gran rango, ¿no? De expresión. Qué gusto, Así qué es, gusto. así es, así es. Quiero comentarles que Edgar decide hace muchísimos años irse a vivir a España y ahorita radica en Alicante. Y que pues, como lo mencionó hace un momentito Edgar, él está un poco desaparecido de la escena nacional, pero considero que es muy importante seguirle la pista a Edgar. Él ha tenido muchos reconocimientos internacionales. Tiene 3 piezas dentro del Museo MEAM en Barcelona, que ostenta la colección más importante de arte figurativo realista. Que eso, la verdad, debe de ser algo que todos supiéramos, que todos reconociéramos, porque pues sin duda ya es bastante rudo estar pues fuera de la patria, porque pues te tienes que hacer autosustentable, totalmente independiente, y claro que tu talento es el que te ha abierto el camino. O sea, eso sin duda, ¿no? Tú y tu talento ahí van juntitos en la lucha. Sí, bueno, por supuesto la condición del emigrante, del migrante, como se denomine, porque ya luego también hasta esos términos los han transformado, pues es muy difícil, ¿no? Para todos los que hemos emigrado, que somos emigrantes, es complicado en cualquier sentido, en cualquier área. Fíjate, por ejemplo, yo recuerdo cómo mi padre, pues fue mojado, ¿no? Mi padre fue mojado. Yo soy de Durango, por si la gente no me ubica ahora mismo, soy de Durango, igual que mi hermano Ricardo, igual que mi hermano Oscar, en fin, con tanta gente estupenda, artistas estupendos que se están generando también en Durango, ¿no? Pero bueno, en esta condición, desde luego, como te digo, ser migrante implica pues una serie de características que pues nos merman en muchos sentidos y también aprendes mucho también, por ejemplo, una de las cosas que son muy ricas, y lo digo de la mejor manera, es que como que aprende uno a ser un tanto autocrítico con nuestros propios orígenes y nuestra propia estructura como mexicanos. A veces los mexicanos o los españoles o en cualquier sitio, ¿no? Tendemos a ser localistas, ¿sí? O a generar inclusive tendencias nacionalistas, ¿sí? Y no nos queremos salir de esas zonas de confort. Hablando de la zona de confort, pues salir a otro país, empezar una aventura en otro país por necesidades de cada uno, pues implica pues muchos riesgos, sin lugar a dudas. Sí. Claro. Sí, sí. Sandra nos dice, todos somos migrantes, nadie nos Sí, salvamos. sí. ¿Sí? Sí, de hecho esas frases como que esas frases se han ido institucionalizando de alguna forma. Y luego yo he comentado en otras ocasiones, pues es que en mi provincia, que tiene sus riquezas y sus pobrezas determinadas, pues desde que salí yo de mi provincia, pues ya empieza un camino de emigrar, ¿no? De buscar otros horizontes porque te va quedando un poco limitada las posibilidades de aprendizaje, de búsqueda, de perfeccionamiento en tus sitios y poco a poco, pues claro que tiene que ver un poco con la necesidad y la naturaleza de cada persona. No quiere decir que el hecho de que no salgas de un sitio sea algo negativo, ni mucho menos, para nada. Pero sí, pues los que somos un poco pata de perros, Caterine, pues sentimos como el llamado, ¿no? Es como cuando pones a los perros, te llevas a los perros en medio de la montaña, en un descampado ahí enorme que se exponen ante aullidos de algún coyote o de lobo. O sea, los perros reaccionan por su instinto. Yo creo que eso, así somos los patas de perros, como te digo, Sí, claro. y pues, llamadas constantes vas recibiendo en el transcurso de tu vida y no puedes. Es como si
diera comezón el cuerpo, ¿no? Necesitas salirte, necesitas salirte. Claro. No sé, te comentaba ese aspecto, perdón, que luego voy saltando de que mi padre fue mojado, pues le fue fatal, le fue muy mal al pobre. Estábamos en una crisis tremenda económica en los años 70 y recuerdo mucho esa experiencia y yo entre que me traumé un poco y a la vez me motivaba más, en ese momento pues no tenía la más mínima idea de que yo me iba a dedicar a la pintura ni mucho menos. Yo quería ser a lo mejor, pues yo qué sé, charro, charro o yo qué sé, qué quería hacer, ¿no? Y sí le fue muy mal y me quedé un poco marcado con eso, pero bueno, en fin, vengo por acá, por España, en el 2002 prácticamente ya me establecí definitivamente, allá había venido años anteriores, y bueno, aquí empieza mi búsqueda, y el principal motivo por el que vengo a España, Caterine, perdón por la confianza que te he dicho, Katy, es que, es que desde luego España yo ya pintaba, y es una verdadera potencia a nivel pintura realista. ¿Sí? Entonces, pues claro, yo tenía que venir por acá y bueno, además de encontrarme, yo no hablo otro idioma más que el español, y además de encontrarme en un sitio, en un continente en el que la riqueza de la pintura realista de todos los tiempos, pues está aquí en todos los museos, ¿no? Más, que más que el Prado y que más que el Louvre allá al lado, ¿no? Y bueno, yo necesitaba ver esas imágenes en vivo y en directo, que es la mejor manera de aprender y de echarse unos máster viendo obra en directo. Claro. Entonces, someterte a ese peso tan enorme de ese pasado o de esos cimientos sobre los cuales todos los actuales artistas desarrollan sus discursos y sus técnicas, pues es algo pesado, ¿no? Porque pues en México tenemos los grandes maestros, pero con mucho mayor antigüedad y una trayectoria aún más larga, toda la historia pictórica de España. Sí, bueno, por supuesto, en México o sea, no hace falta mencionar los monstruos y los titanes que tenemos como artistas, sobre todo en el siglo XX, hablando de pintura más contemporánea, más moderna. O sea, no hace falta, o sea, los muralistas en primera fila, ¿no? O sea, en estos tiempos del siglo XX, yo creo que es lo más que nomás nos caracteriza a nivel mundial, ¿no? Como pintura mexicana y todo lo que se deriva de todo ese gran y espectacular movimiento que conlleva la organización y la estructura del muralismo, ¿no? Todo lo que genera a partir también de eso, todo lo que tiene que ver en el pasado del siglo XIX con esa academia europeizada, ¿sí? No lo digo despectivamente, por el contrario, yo soy de los que pertenezco a esa necesidad como huérfano de una ausencia de una academia ya en el siglo o finales del siglo XX, pues porque ya estamos en el XXI, aunque no queramos, fíjate, es increíble, ¿no? Cómo es, o sea, nosotros pertenecemos al siglo pasado, fíjate, que cómo se escucha eso un poco extraño, ¿no? Nunca me pensé, ni siquiera a finales del siglo XX, nunca pensé reflexionar de esa manera, pero bueno, sí, yo necesitaba esa academia europea para encontrarme con lo que yo estaba buscando a nivel pintura, a nivel manera de técnicas y de expresar mis conceptos, ¿no? Poco a poco me fui dirigiendo. Por supuesto, soy un apasionado de todo lo que se generó en México en todo el siglo XX, toda esa figuración tan espectacular, tan propia de todos nuestros pueblos latinoamericanos, pero sí es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, simplemente no tienen una relación, son hermanas, pero siguieron caminos muy diferentes y expresiones muy diferentes, ¿sí? ¿Sí?
quiero que, antes de seguir un poco más ahondando en el trabajo que has hecho en estos últimos años, que nos platiques un poco sobre justo la sensación que has tenido y la experiencia de este momento. Para Edgar Mendoza, ¿qué ha sido estos 3, 4 meses de entre encierro, entre que nos asomamos tantito, entre que nos regresan, porque está ocurriendo exactamente lo mismo por allá, que parcialmente se abre y luego brota de nuevo el índice de contagio y pues otra vez guardados? Cuéntanos un poquito qué ha sido esta situación allá en la provincia donde vives y cómo lo toman las personas, cómo lo toman tus colegas y cómo lo tomas tú, por supuesto. Bueno, por supuesto, hablando de coronavirus, del famoso dicho que nos está creando un montón de pesadillas, el COVID-19, España, a diferencia, creo, de México, aquí sí tuvimos un confinamiento obligado. Durante esos 3 meses, empezó a mediados de marzo, no hace falta decir tantos datos, todo el mundo ya más o menos sabemos los pormenores. Fíjate que me sorprende el empezarme a dar cuenta que en este momento México lamentablemente forma quizá el tercer lugar en fallecidos a nivel mundial, cosa que me ha sorprendido ver en estadísticas. España está, por determinadas circunstancias, quizá más controlado. Acá el confinamiento, ya te digo, nos obligaron a estar encerrados y eso, sin lugar a dudas, repercute en el comportamiento de las personas. Te dediques a lo que te dediques y de los sectores, pues cada uno con sus obligaciones determinadas, pues les afectará más, les afectará menos, además de el drama que representa haber tenido afectados directos o afectados indirectos, depende de cómo ha sido la vivencia de cada uno, pero la paranoia que se genera en toda la sociedad, pues fue potente, ha creado pues situaciones de ansiedad en términos generales, emocionales y inmediatos, ¿no? Situaciones de ansiedad y a la vez pues ha procurado seguramente que cada persona hayamos reflexionado acerca de esta pandemia, que si bien es cierto que quizá no sea la pandemia hasta el momento, que no ha terminado esto todavía, de hecho llevamos un mes aproximadamente que nos levantaron el confinamiento y gradualmente se han ido, han tenido apertura las comunidades. Acá en lugar de provincias se llaman comunidades, y ya estamos todos fuera, pero obviamente han regresado rebrotes y esto pues no para, no sabemos lo que va a suceder simplemente a 3 meses para finales de año, con un montón de teorías, estamos todavía con muchísimas dudas, están poniéndose los científicos como locos, yo creo que como nunca, investigando vacunas y posibilidades, yo qué sé, es una locura. Pero bueno, te decía de que cada uno sí que hemos reflexionado a la fuerza sobre nuestra vida, sobre nuestro interior. Los pintores, concuerdo con cada uno de mis colegas, de mis compañeros, en México, en España y en todas partes del mundo con los que tengo comunicación, pues estamos un tanto acostumbrados, ¿no? Somos un poco monjes de monasterio, siempre nos hemos recluido porque la actividad de crear necesita de estar concentrado en una individualidad. No sé qué tan malo sea, no sé qué tan bueno sea, pero eso es parte de nuestro oficio. Habrá personas que les guste, habrá compañeros que les guste estar acompañados, pero no creo la mayoría,
Y bueno, sí, es verdad, estamos acostumbrados. Eh, a veces, a veces esta interiorización nos ha servido para potenciar nuestra propia visión de nosotros mismos, para encontrarnos de alguna forma, pero por otra parte, yo creo que deja algunos trapos un poco, no sé si sucios, de una especie de frivolidad con respecto al mundo de los artistas, de cómo proyectamos este caos que está sucediendo a nivel mundial en todos los sectores, y a veces pareciera que el sector del artista, eh, no generalizo ni mucho menos, es como si estuviera un tanto apático, indiferente de este caos. Lo digo porque nuestras expresiones en nuestro trabajo quizá no esté mostrando el testimonio de lo que está ocurriendo, siendo que los artistas, pues somos un tanto el vocero de muchas problemáticas, ¿no? Es verdad que los tiempos han cambiado y que hoy en día hay una pluralidad de posibilidades, no ninguna norma, ni mucho menos, pero sí estamos un tanto fríos ante esta situación, y eso me desconcierta un tanto. Y digo estamos porque todos, en términos generales, hablo. Creo que yo te decía hace un par de días que platicamos que siento como que estamos mudos, ¿sí? Y te ponía el ejemplo de como si estuviéramos lavando los platos en una casa en llamas, ¿no? Y no lavando los sé. trastes, la casa se quema y nosotros en los Sí, es muy extraño. Llevamos mucho tiempo así. Esto coincide desde luego y potencia más esa reflexión que te estoy diciendo. Llevamos mucho tiempo así, ¿eh? Yo hablo sobre todo en el área de la pintura figurativa realista, ¿no? Pues es mi lado que más conozco, entre comillas, porque en esto nunca se termina de conocer, ni mucho menos. Pero sí, insisto, siento una especie de frivolidad. Y luego, por ejemplo, fíjate, sí que estado observando algunas ejemplos de pintura o de diseños a propósito de el coronavirus y de todo lo que genera esta crisis, se está generando con esta crisis, y las imágenes son como muy light, como muy de publicidad, como de, inclusive tendemos a mostrarlas con modelos preciosas con una especie de imagen fashion de lo que es el coronavirus, ¿no? Incorporamos hasta con los cubrebocas, diseñar, o sea, es como un montaje un tanto frívolo, ya digo light, cuando, por ejemplo, en otros momentos históricos que ha habido grandes pandemias, pues las imágenes, por ejemplo, de pintura, pues son muy dramáticas, ¿no? Por ejemplo, yo entre mis cuadros predilectos de la historia del arte, no sé si te suene, es un cuadro que está en el Museo del Prado de Peter Bruegel el Viejo. Se llama El Triunfo de la Muerte, y es una escena apocalíptica con muchos esqueletos, o sea, es la muerte reinando todo el panorama a raíz de una pandemia tremenda que se dio en esos años, en ese siglo. ¿En la década de los 20? No, estamos hablando del 1600, por ahí, ¿no? Entonces eran pandemias de pestes negras y demás, claro, que asolaban Europa tremendamente, y que bueno, lo veían de esa manera. Claro que los propósitos y la forma de visualizar, supongo, esa época, pues se regía mucho por los valores religiosos, por el miedo, por los temores del trascender o no trascender. Ahora pues tenemos otra estructura, ¿no? Ideológica, conceptual. Pero sí, o sea, todas esas escenas, tanto como de este cuadro como de muchos otros cuadros que muestran
escenas de peste o autores del siglo XX, de comienzos del siglo XX, como Edvard Munch, tiene autorretratos. Edvard Munch fue un infectado de gripe española en comienzos del siglo XX. Y todos esos cuadros son muy dramáticos, son muy expresivos, con un marcado acento oscuro y fuerte, ¿no? Y luego lo pienso con lo que te digo ahora, claro que es muy poco lo que se está generando ahora, tenemos otras intenciones posiblemente, pero es como que vamos a posar, ¿no? Con la moda, disfrazados de moda o de belleza, eh, y, y pues no sé, o sea, Pues es como, están como anestesiados los discursos, ¿no? no, pues, o sea, sería también muy, ¿O es muy pretencioso. prematuro? Es todavía Es que no lo prematuro. sé. O sea, yo solamente hago el comentario. Yo no soy quien para, para juzgar, ni mucho menos. De hecho, no estoy juzgando, estoy pensando, ¿no? En conjunto contigo. Eh, que es extraño fíjate, con toda la capacidad de comunicación con las redes sociales, es como un sello, ahora que estamos aquí en Instagram, a ver si no me censuran, pero es como un sello de Instagram, ¿sí? Es como la foto inmediata, como que tendemos a lo inmediato, a lo desechable, al plástico, no sé, es un poco extraño ¿no? De cómo estamos mudos, repito, de alguna forma. Eso ya es una representación de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no tenemos absolutamente ningún Eh, argumento que decir, no, no expresamos emoción, no, todo es light, todo es preciosista, bonito, adornado, fashion. Pero ¿qué hay sí, detrás de eso? te escucho un poco robotizada a propósito de estos comentarios de frivolidad. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí. Yo te escucho como entrecortada No, y sí. como si estuvieras en el espacio exterior. Pues mira, fíjate, precisamente estamos como robotizados, ¿no? Como si fuéramos, eh, ¿cómo les llaman en Blade Runner a los Android? Como si fuéramos un poco androides, ¿no? No sé, como que tendemos a esa estructura de buscar una especie de perfección en apariencia y, y luego ante las emociones y sentimientos, será porque estamos muy acostumbrados a recibir eh, bocanadas enormes, cubetazos enormes de información visual, de noticias y demás, y estamos tan lo desechamos inmediatamente, ¿no? Leemos un comentario, leemos una noticia y por más dramática que pueda suceder, a pesar de que sea de la vida real, a veces la intercalamos con la espectacularidad, por ejemplo, del cine, ¿no? Que nos muestra también historias que no son reales y a veces como que nuestro cerebro como que se confunde y la realidad pues la desechamos de la misma forma, ¿no? No sé, son un montón de ideas que de repente se me cruzan y tienen que ver todo con eso, ¿no? Un poco. Claro, claro. Estamos como sedados, ¿no? Eh, Sí, me, me, perdón. me pasó justo esto que comentas cuando mi marido me muestra la escena en la que explota ese El Líbano. almacén en Beirut, En Beirut, perdón. Sí, en el Líbano, ¿verdad? En Beirut. sí. Me muestra, mira lo que pasó, y entonces se ve las grandes bombas de humo, y de repente aquello explota y se hace una burbuja enorme, blanca, y ¡pum! O sea, cuando me lo mostró fue así como,
surreal. O sea, pero fue solo un instante de Sí. como una sensación rarísima, porque luego piensas, ahí había personas, ahí había unos hilos, un edificio, había personas corriendo alrededor, ¿qué les pasaron, no? O sea, comienza, pero no te quedas ahí en esa emoción y conectada con la tragedia, porque justo estamos súper acostumbrados a darle la vuelta y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, pero pues eso es una terrible tragedia, o sea, era para tenernos consternados a toda la humanidad, pero como todos tenemos tanta bronca en este momento también, como que dices, bueno, sí, pobres, pero ¿y aquí qué estamos haciendo, no? Pero sí, todo lo que me platicas me parece que es justo como un letargo, ¿no? Sí, adormilado, no porque, sé. perdón, porque efectivamente el ejemplo que pones es perfecto al lado de no olvidemos de lo que estamos hablando, que es el COVID, ¿no? Que es también una misma situación. Pero esa explosión, o sea, mega explosión prácticamente con una atmósfera visual atómica, por no llamarlo de otra forma, esa bomba que se infló posterior al final de la explosión. Y luego vemos eso, a lo mejor lo repetimos un par de veces en el YouTube o en cualquier canal donde llueven imágenes y las podemos encontrar fácilmente. Y luego, acto seguido, pues cerramos esa ventana y luego nos podemos saber, yo qué sé, o sea, si estamos un poco insensibles, es una pregunta, no lo sé, o sea, siempre hemos estado así. Mm, ¿Cuánto tiempo, si es que no es así, cuánto tiempo llevamos funcionando un tanto de esa forma, ¿no? Ante estas catástrofes. Yo, por ejemplo, recuerdo en el 85, cuando fue el temblor de la Ciudad de México, aquel tremendo temblor, ya sin mencionar el más reciente, que por cierto, cosa rarísima, coincidió con fechas y demás, pero el del 85, que es la madre del temblor, eh, fue tremendo o bueno, me voy al reciente, ¿no? Al más reciente. O sea, no lo vivimos así, creo yo. O sea, no sé qué ha pasado en estos últimos meses No. Que nos estamos insensibilizando. No lo sé, es una pregunta abierta, ¿no? Uh-huh. Aquí nos comenta Daniel Barba que él piensa que este confinamiento cambiará la sensibilidad de los artistas actuales y esperemos que las obras que se generen sean sin precedentes. Y Sandra Carvajal nos comenta que a lo mejor estamos adoloridos y ya no queremos sentir más. Pues es que hay tantas posibilidades como especies animales, ¿no? Cada posibilidad tiene un pretexto o una excusa o una justificación, pero no sé, por ejemplo, lo de cómo se transformará el trabajo que estamos realizando. Pues es que como todo tiene que ver, está totalmente ligado el mercado, está ligado esta cadena de los que compran, de los que venden, de los que creamos, de todo influye, porque estamos inmersos en esta economía globalizada. Eh, pues no sé qué es lo que va a resultar realmente. Yo, por ejemplo, como fabricante de imágenes, yo pretendo seguir haciendo lo que he estado haciendo. Eh, y lo mío, pues no sé si es frívolo o no, eso ya lo dirán las personas que lo observen. No sé si tenga um, reflexiones o no, lo sé. Voy a seguir haciendo de momento lo mismo, creo yo, con esa misma tendencia conceptual. Seguramente me va a influenciar. Fíjate que, por ejemplo, yo sí que he tenido una serie de transformaciones en mi persona a propósito del COVID. Es verdad que venía años buscándolas,
transformaciones para bien, me atrevo a decir, y sí coincide plenamente con este confinamiento. Entonces, sí que nos está transformando, a pesar de que yo veo muchas cosas un poco raras, como te lo he estado comentando, y muchas no me gustan, de lo que veo directamente en la gente que convive conmigo o en la gente más ajena, ¿no? Cosas me gustan, otras cosas no, pero sí es verdad, yo sí me sumo en que estamos experimentando una transformación y una autovisión hacia nuestro propio interior de lo que pretendemos, de cómo vemos el mundo y todo lo que conlleva esa reflexión, ¿no? Mm. Quizá, perdón. Tú dinos, sí. No, quizá de que también, por ejemplo, a veces también te mencionaba hace unos días de que es sano quizá como una olla de presión soltar vapor para no retenerlo, ¿no? O sea, soltar emociones, o sea, en vez de agobiarnos y de frustrarnos porque de por sí la situación es muy crítica, pues a lo mejor no queremos ver directamente eso y nos queremos deleitar con cosas hermosas que son muy válidas. Es muy válido también esa postura. Puede ser de tantas posibles también explicaciones que justifiquen esos comportamientos que estamos mencionando. ¿Cómo tú has percibido estos cambios sobre tu persona gracias a en consecuencia de este confinamiento? Pues, mira, es muy básico, hábitos de los que yo venía padeciendo, que yo considero defectos y que me están mermando emocionalmente y físicamente, pues después de toda una vida de estarlos llevando, eh, pues he decidido firmemente dejarlos a un lado, ¿no? Poco a poco, es una labor titánica también para cada uno, conforme uno se va quitando cosas que no te han hecho falta en toda tu vida, entonces te lo quitas y bueno, vamos a ver, porque cuando te quitas ese tipo de taras, pues tiene que pasar toda una vida posterior hasta que nos muramos para confirmar que te sostienes, ¿no? Que te mantienes firme, ¿no? En esa convicción y en esa decisión. Sí. Sí, eso sobre todo eso que sí estoy empezando a saborear un poquitito, ¿no? Esa posibilidad de enfrentarte ante un nuevo reto que siempre añoraste o que muchas veces pensaste que nunca lo ibas a poder realizar. Haz de cuenta como, por ejemplo, cuando yo empiezo a pintar en el 1989, hace casi 30 años, eh, llevaba una rutina, una dinámica de vida ajena completamente a la pintura. Yo tendría 23 años. eh, y esa epopeya, yo lo llamo de esa forma, representó una gran reflexión en mi vida y un esfuerzo considerable que nunca yo había tenido para poder decidir que me iba a dedicar a la pintura, siendo un aspecto y un oficio y una estructura muy compleja y más en un sitio tan desarraigado, entre comillas, como lo era donde yo nazco y me desenvuelvo, ¿no? Eso, por ejemplo, va dando en posteriores años etapas también de retos importantes y tomar decisiones importantes que me llevan a crecer, sin duda. Y hace tiempo que yo no tenía esa manera de reflexionar la vida, mi vida, y la he tenido precisamente ahora con esto. Entonces, sí, es verdad que me sumo también a la reflexión de otros compañeros que he escuchado de que están creciendo y que están tomándose la oportunidad para visualizarse nuevamente. Quizás no lo habían hecho hace tiempo y esta situación les ha impuesto, ¿no?
les ha impuesto esa obligada autorreflexión. No sé. Yo creo No que sé. para todos, ¿no? Para los artistas y para los Sí, mortales, para todos tenemos es que ese para todo, llamado. sí, sí, desde luego, hemos bajado del monte en el que nos encontrábamos como, como Zaratustra, o no sé cómo se llama este personaje. Y sí, pues es como salirnos de nuestras zonas de confort, volvernos a sentir que la sangre nos llena nuestras extremidades, nuestro corazoncito, con una emoción de querer autoanalizarte. Quererse autoanalizar siempre será constructivo, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues ahora estamos un tanto obligados por esta circunstancia que nunca nos había tocado a nosotros. Nosotros no somos hijos directos de guerras mundiales extremas, aunque en México, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ya ves en México la terrible realidad de inseguridad que ha generado toda la problemática en México, ¿no? O sea, realmente es como si estuviéramos en guerra desde hace mucho tiempo, además de esa estructura del mexicano, ¿no? Que durante todo el siglo XX hemos soportado tantas cosas, ¿no? Pero en fin, siempre reflexionar hacia uno mismo, hacia nuestro propio interior, por la causa que sea, siempre será constructiva, repito. Sí, sin duda, sin duda. No sé Y si salto de una cosa a otra, Caterine, no, vamos pero bien, bueno, vamos bien. Tus perdonadme colegas, todos, por favor. tus colegas en España, ¿qué te comparten? ¿Cómo lo han visto? Fíjate que desde luego he generado todo un circuito de amistades, sobre todo, y eso es un gran privilegio para mí porque, como te decía, España en la actualidad, y bueno, lleva siglos siendo una potencia en pintura, pues es un privilegio para mí que ya me hayan incluido, pues prácticamente me incluyen en todos los eventos, por ejemplo, del museo. Me incluyen pues como un español más, ¿no? Cuando yo pues soy mexicano y a mucha honra, como dice mi madre, a mucha honra. Pero sí, es un privilegio, ¿no? Que además de que me incluyan, o sea, me incluyen pues porque les gusta mi trabajo afortunadamente, porque nos respetamos y desde luego ellos pues tienen la misma sensación en muchos sentidos eh, que yo. Estamos inmersos en nuestro taller, estamos preocupados por la situación, está cada uno intentando seguir aportando su propia búsqueda, sus propios conceptos, plasmándolos, haciendo lo mejor posible y desde luego preocupados porque en España y en Europa hay una crisis a nivel arte, ¿sí? Hay una crisis de venta, me refiero, comercial. Sí, esto ha desencadenado que los coleccionistas y que las estructuras que se dedican a apoyar esto del arte estén repensando si están guardados, están ahí en sus sitios estratégicos esperando a ver qué sucede seguramente y claro, ha bajado la situación y claro, los estupendos artistas por acá, pues todo el mundo está movilizándose para a ver cómo se conecta y cómo interactúa con estrategias comerciales en el exterior. Seguramente va a haber una salida masiva de talentos. Es una lástima. Y entonces, de alguna forma, pues ya te digo, están preocupados, porque claro, por muchos conceptos, por muchas reflexiones y demás, pues los pintores como los barrenderos, como los mecánicos, como los bomberos, necesitamos vivir, ¿no? Y es el culmine de nuestro trabajo, ¿no? Poder vivir de ello eh, y, y pues tener dinero y claro, tenemos que estarnos buscando las cosas. En términos generales eso, estamos buscando opciones. No sé cómo está en México. Tú eres la mejor indicada para contarnos
un poquito de por allá, ¿no? Pero yo supongo que es otra estructura diferente, porque, por ejemplo, acá en las ferias, eh, eh, sí que se mencionan mucho los coleccionistas mexicanos, ¿eh? Se mencionan como un valor de tenerlos muy en cuenta. Entonces, supongo que las estructuras de coleccionismo en México o en América Latina eh, está funcionando de manera diferente, ¿sí? Sí. Sí, 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 sin duda hay cierto paralelismo, porque pues todos estamos inmersos pues en esta pandemia y en este cambio de reglas y en esta contractura económica. Sí hay ciertas cosas similares. Este asunto de la globalización es una cosa inminente y urgente. De llevar el trabajo de los artistas mexicanos al extranjero. Ya había una iniciativa para hacerlo este año, que lo estábamos haciendo en conjunto con el maestro Parra. Y bueno, Sí, pues efectivamente, y se se vio truncada, detuvo, ¿no? Se vio truncada lo de... ¿sí? Pues lo Sí, platicamos, se todo esto vio, se detuvo. claro. eh, y bueno, pues esperemos ver cómo ocurre el cierre del año. Todo el mundo está como muy expectante de ver qué ocurre con Art Basel. Diciembre, qué sucede, qué reglas, porque ya comienzan a haber expos. Aquí en Guadalajara ya se abre el recinto de la Expo Guadalajara Sí. para finales de agosto, ya está programada la primera exposición y enseguida ya viene la exposición de moda más importante de Latinoamérica, ya se va a abrir, evidentemente en una versión más contenida, más pequeña. Y lo mismo tiene que ocurrir con el resto de los mercados, ¿no? Y sin duda el arte es algo que ha estado como muy bajo la lupa de muchas personas para ver qué ocurre, qué van a llevar. Y yo creo que en diciembre en Art Basel va a ser como un parteaguas muy importante de lo que fue y de lo que viene. Y sí, hay Fíjate que, fíjate que todo eso tiene que ver desde luego, con la forma de cómo cada país tiene sus propias normas con respecto al coronavirus, cómo se ha impuesto lo voluntario de estar encerrados o lo no voluntario, ¿no? O lo impuesto. Y eso, desde luego, pues acá, como a pesar de que ya tenemos un mes fuera, pues no están ocurriendo exposiciones concretamente, ni mucho menos. O sea, la gente está temerosa, está muy reflexiva, ¿sí? La sociedad en general. Y bueno, eso va a influir. Yo creo que todo este año está limitado. Eso también, desde luego, lo aprovecharán, entre comillas, otras regiones, sí. hablando de América, ¿sí? Y bueno, pues es una serie de situaciones que cada uno va a tener que aprovechar o y los que no, pues desaprovechar oportunidades y demás. No sé. Y para los coleccionistas, Edgar, ¿cuál sería la recomendación para los coleccionistas? Uf, fíjate que yo, por ejemplo, hablando de las ferias, yo no estoy muy relacionado. De hecho, mi mundillo, mi pequeño mundillo en el que yo sobrevivo o vivo, o llámalo como quieras, ha sido en base a directamente conectar con los coleccionistas, el boca a boca quizá. Entonces, sí que tengo un trato muy directo con ellos, eh, a diferencia, por ejemplo, de colegas que trabajan pues en base a galerías y demás, y que muchas veces ni siquiera interactúan con el coleccionista. No, los coleccionistas, en mi caso, sí tengo un trato muy directo, eh, y ellos, sobre todo, al menos con los que yo he convivido, hablan mucho acerca de ese instinto, de su estructura como, como coleccionista, de dejarse llevar por la estructura de la pintura en sí, no
una cuestión económica que es importante, pero es un segundo o un tercer propósito que tienen en cuenta. Ellos sobre todo pregonan, los que yo conozco, que esa característica es muy importante. De hecho, es la que seguramente ha dado pie a las principales colecciones, tanto en España como en México, como en cualquier sitio. O sea, las grandes colecciones que luego, por ejemplo, se han transformado en museos por X circunstancias, por donaciones o por lo que tú quieras, tuvieron esa estructura original. Creo que es algo muy importante que todo coleccionista que nos pueda estar escuchando se deje guiar sobre todo por ese instinto de la obra directamente que le hace reflexionar directamente al coleccionista. Es una plática muy honesta, muy íntima entre él y la obra. Tienen que dejarse llevar, tienen que seguir su instinto definitivamente, ¿sí? Y en base a él, pues, formar toda la otra estructura, ¿no? Nosotros, desde luego, necesitamos plenamente de esa parte que tienen que ver, que tienen que ver con ellos. Necesitamos esa parte para cerrar el círculo, ¿sí? Y bueno, los intermediarios, por supuesto, y demás, ¿no? Es muy necesario su participación. Nosotros damos, por decir algo, un 50% lo mejor que podemos, nos dejamos la vida, nos dejamos la piel en hacer nuestras cosas lo mejor posible, ¿sí? Y bueno, pues necesitamos de ellos, ¿no? Para cerrar este círculo, como comento. Son una parte fundamental para nosotros, ¿sí? Y nosotros somos una parte fundamental. Sí, nosotros somos una parte fundamental, pues, para satisfacer su naturaleza de ellos, ¿no? El coleccionismo, pues yo creo que empieza desde toda la historia de la humanidad, ¿no? Cuando empiezan a generar el deseo yo creo que de atesorar conocimiento, ¿no? Empieza yo creo que con almacenar libros, ¿no? A nivel, en la historia, ¿no? En la historia de siglos y siglos y siglos. Yo creo que así empieza esa dinámica, es un instinto yo creo que de querer proteger, de querer no atesorar necesariamente, aunque hay de todo tipo, pero es como un deseo, es como cuando se forman las bibliotecas, ¿sí? De querer tener cosas valiosas, de salvaguardar eso, es como una gran, son como si fueran una gran bodega con una necesidad de salvaguardar, como dices tú, lo más valioso o lo más precioso o yo qué sé, con determinadas temáticas, yo qué sé, pero quieren hacer eso y eso es formidable, es maravilloso, tienen que verse de esa manera, son una estructura fundamental para que todo esto funcione y siga generando, ¿no? Claro. Desde luego, millones de agradecimientos hacia ellos, ¿no? Pero insisto, o sea, nosotros somos la parte otra que ellos necesitan para sentirse, ¿no? Para sentir que están haciendo su función natural, ¿sí? Claro. Somos iguales, somos exactamente iguales. Son sí, porque luego, como, fíjate, como misión de vida, finalmente, ¿no? Sí, porque luego, fíjate que luego escucho que es válido, ¿eh? Que como si se estuviera pidiendo una limosna o una ayuda, así como suplicándoles. No, pues somos iguales, ¿no? Necesitamos el uno como el otro. Necesitamos el uno del otro. Sí, eso es muy importante verlo de esa manera, ¿no? La guarda de este conocimiento, de esto valioso. Sí, padrísimo. Claro, padrísimo. y luego, por ejemplo, pues esta función de que cumplen personas tan importantes, desde luego, que es otro elemento, como por ejemplo tu caso, ¿no? Que te estoy empezando a conocer, no te conozco prácticamente, pero pues ya hemos estado interactuando un poquito, hemos estado echando el chisme en algún momentito, pero que a partir de aquí
Caterine, empiece una fantástica amistad de muchos buenos propósitos, de muchos proyectos y demás, conforme se va, ya claro, comenzamos a hablar de conforme se vaya poniendo. Pero tu estructura es fundamental, como te decía, para hacer de intermediario y de hacerle llegar ese mensaje que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, no tengo la capacidad para expresarme verbalmente como yo quisiera, tengo muchas ideas y muchos conceptos a lo mejor, pero pues estoy frustrado, ¿no? Porque pues yo por eso admiro tanto a todos mis colegas que hablan tantas cosas bonitas y filosóficas y poéticas y demás, con una facilidad que yo me quedo con la boca abierta, ¿no? Me fascina escucharles a todos ellos y ellas, ¿no? Pero sí, tu labor es fundamental también. De una sustancia muy especial. Me parece que tienes una visión muy particular y muy personal y muy realista de lo que ocurre. Esto último que nos compartiste a mí me ha encantado muchísimo. Lo has materializado, lo llevaste a palabras muy concretas, lo que yo una vez sí he tenido frente a como argumento importantísimo para compartir y ahorita lo acabas de decir magníficamente. Gracias. Sí, sí, bueno, oye, perdón que he estado interpretando un poco tus palabras porque sí se ha cortado bastante lo que decías. Y bueno, no he escuchado mucho, pero sí, efectivamente, o sea, es fundamental la colaboración de todos, que cada uno cumpla su propósito pues para que todos tengamos al final el plato de comida que necesitamos física y espiritualmente y que se cumplan nuestros propósitos, ¿no? Que nos cubramos de esa necesidad que cada uno tenemos, ¿no? Somos un equipo, y cuidado, y repito, con tu función, transmitirle esa identidad, esa estructura de cada uno de tus artistas. Desde luego tú tienes que involucrarte con las personas con las que trabajas, ¿no? Tienes que conocerlos y para poderlos mostrar, ¿no? Ya sea para venderlos, pero también para que la gente se enamore o revalore o sea crítica ante la propuesta de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Es un asunto vital para mí entenderlos en muchos, en lo personal, en su discurso artístico, en sus afanes. Esperamos muy pronto tener obra tuya aquí en México. Vamos a tratar porque quiero comentarles que Abraham tiene una agenda súper saturada. Yo creo que los próximos 12 meses o 16 meses ya lo tiene todo reservado. Estamos a un minuto de terminar. Yo quiero agradecer muchísimo a Edgar que nos haya acompañado, que nos haya compartido su experiencia. Edgar, mil gracias, mil gracias. Vamos a estar en comunicación sin duda. Me da gusto que estés muy bien, que estés con mucho trabajo, con salud. Muchísimas gracias. O sea, no puedo agradecerte de otra forma más que con un abrazo. Y por favor, cuídense mucho, sigan reflexionando sobre sí mismos. Y bueno, pues espero pronto tener un proyecto bien plantado por allá por México. Un abrazo, Caterine. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Beso. Cuídense y pórtense mal. Gracias. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.